Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa, que organizamos gracias al mecenazgo de la Fundación Bancaria BBK. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna Euskadi al presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, don José María Marín Quemada, y el honor de que haya aceptado presentarle la presidenta de la Autoridad Vasca de Competencia, doña Alba Urresola. Doña Alba, la tribuna es suya. Agintariok, jaun Andreok, egunon eta eskerrik asko hitzaldi honetara etortzeagatik. Bueno, quiero agradecer especialmente al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, José María Marín Quemada, por asistir a este acto hoy en Bilbao y, por supuesto, por haberme invitado a realizar su presentación. Y gracias también a todos los que nos acompañáis esta mañana en este acto. Y es que yo me preguntaba, con las multas que pone Marín Quemada, yo no sé si va a venir alguien a la arcilla, pero bueno, afortunadamente veo el foro concurrido, eskerrik asko guztioi. Quiero empezar mi presentación haciendo un breve repaso a la trayectoria profesional de José María Marín Quemada. Preside la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia desde septiembre del año 2013, que fue también el año en el que se fusionaron los supervisores tanto de la competencia como de los sectores regulados. Es catedrático de Economía Aplicada y Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Anteriormente ocupó la cátedra de Política Económica en la Universidad de Valencia y ha sido también profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Navarra. Es miembro del Comité Científico del Real Instituto de Estudios Internacionales Elcano y de los grupos de trabajo de Economía Internacional y Energía desde el año 2000. Entre 2005 y 2013 ocupó el cargo de consejero del Banco de España, siendo asimismo también miembro de su Consejo de Administración. Además, ha desempeñado diversas funciones en el sector privado hasta el año 2005, destacando su participación en CEPSA y Iberia. Es autor de un amplio elenco de publicaciones y ha participado en numerosos foros, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, tenemos hoy la ocasión de compartir puntos de vista con un gran conocedor de los mercados libres y también los sectores regulados. Entrando ya a un aspecto más personal, José María tiene un vínculo muy especial con Euskadi. Bueno, y tan especial, y yo creo que lo puedo decir, que su mujer es de Donosti. Así que, bueno, nos visita con bastante frecuencia. Yo conocí a José María Marín Quemada poco después de tomar posesión en el cargo de presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia. Concretamente fue en octubre del 2017, durante las jornadas que se organizaron para el 10º aniversario de la Ley de Defensa de la Competencia. Y desde entonces he podido comprobar que se trata de un gran profesional, un hombre reflexivo pero firme a la hora de tomar sus decisiones y con un carácter profundamente respetuoso. Por ello, puedo decir que la relación con el presidente y con la CNMC goza de buena salud. Y eso que a veces, bueno, pues no es sencillo por el reparto competencial que tienen nuestros organismos. Existe un esquema descentralizado de la aplicación del derecho de la competencia en el Estado que está compartido entre la CNMC y las autoridades autonómicas creadas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 99. Esa estructura da continuidad al esquema europeo, en el que también las competencias en el enforcement, la aplicación del derecho a la competencia, se comparten entre la Comisión Europea y las autoridades de los Estados miembros. Bueno, pues como consecuencia de esa sentencia del Tribunal Constitucional que mencionaba, en el año 2002 se aprobó una ley que es la que delimita las funciones entre el Estado y las comunidades autónomas para la aplicación de la normativa de competencia. Una ley con un carácter estrictamente territorial y es esa ley también del 2002 la que, digamos, que dio la base jurídica para la paulatina creación de las autoridades autonómicas de competencia que hoy tenemos en el Estado. Por lo tanto, no existe una relación de jerarquía entre la CNMC y la Autoridad Vasca de la Competencia, lo que a veces puede plantear fronteras difusas en la definición de las competencias y en el reparto de determinados asuntos. Nuestra visión en la Autoridad Vasca de la Competencia se dirige a tejer una relación entre iguales en la que compartamos las sinergias de autoridades que, digamos, tenemos funciones similares, todo ello en base al respeto institucional y competencial de cada organismo.
Me gustaría incidir en la importancia de garantizar la competencia en los mercados y, en particular, en el mercado de Euskadi. Para ello, la Autoridad Vasca de la Competencia supone un organismo importante en el mapa institucional. Su actividad constituye una herramienta eficaz para el desarrollo económico, para impulsar la innovación, la optimización de los recursos públicos y, en última instancia, la protección de las consumidoras y de los consumidores. Pero somos conscientes que la competencia todavía no está tan integrada en la gestión empresarial del día a día y, por ello, uno de nuestros principales objetivos es precisamente propiciar la introducción de ese chip de competencia tanto en el sector público como en el sector privado. La Autoridad Vasca tiene vocación de maximizar la función que le otorga por mandato legal la función de organismo consultivo en Euskadi. Y es que pensemos, ¿alguien se plantea las cuestiones de competencia cuando se crea una central de compras? ¿O cuando varias empresas se juntan en UTE para licitar un contrato público? ¿O cuando una empresa diseña su política comercial, más aún si esa empresa tiene una posición relevante en el mercado? Bueno, pues todas estas son situaciones en las que hay que estar muy atento a la normativa de competencia, ya que incluso comportamientos muy enraizados en el día a día podrían suponer infracciones de esa normativa. Bueno, pues de todo esto y de mucho más nos va a hablar hoy el presidente de la CNMC, un organismo cuyas funciones se extienden además al examen de las concentraciones empresariales, con la importancia que esto tiene en Euskadi. Hace poco veíamos el veto de la Comisión Europea a la fusión Alstom-Siemens, un veto que la CNMC apoyó por la repercusión negativa que en nuestra economía tenía la creación de un campeón europeo ferroviario. También las ayudas de Estado es otro tema que conocemos bien en Euskadi y que hemos tenido y tenemos siempre presente desde esas primeras decisiones a finales de los 80 con el caso Magefesa, posteriormente Daebu. Nuestro propio régimen fiscal fue puesto en cuestión, incluso el concierto económico, que finalmente salió reforzado. Son, por tanto, muchos los ejemplos sobre la materia de competencia que podríamos citar aquí en Euskadi. La CNMC tiene también funciones de garantizar el correcto funcionamiento de los sectores regulados, es decir, el mercado de la energía, el audiovisual, las telecomunicaciones, el sector ferroviario, aeroportuario. Bueno, yo creo que no me voy a extender más. Voy a ceder ya la palabra a José María Marín Quemada, que seguro que nos aporta explicaciones muy claras e interesantes sobre todas estas materias. Presidente. Egunon, buenos días, consejero, delegado de Gobierno, autoridades, consejeros de la CNMC, que por si no me veis suficiente todos los días, habéis tenido la amabilidad de acompañarme aquí, consejeros de la Autoridad Vasca de Competencia, aunque tenemos una relación mucho más cordial de lo que las palabras de Alba podría haber hecho suponer. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes aquí esta mañana y lo agradezco sinceramente porque creo que una de las funciones de una institución como la que yo hoy me honro en representar, una de sus funciones, una de sus finalidades, uno de los motivos que nos mueven es que se nos entienda mejor, que se nos entienda y se nos identifique como un servicio a los ciudadanos y un servicio a las empresas. A veces no a las empresas más grandes solo, sino fundamentalmente a aquellas empresas que están en una situación, por lo que sea, de fondo, coyuntural o porque son jóvenes simplemente y están comenzando su andadura. Y entendemos que las prácticas restrictivas de la competencia o una regulación inadecuada lo que supone es un freno precisamente al desarrollo de tantos y tantos negocios, además de un perjuicio claro a los consumidores cuando se desarrolla en un entorno de prácticas ilícitas. Quería compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones que sean introductorias a lo que a lo mejor para muchos de ustedes, me atrevo a pensar que a la totalidad les puede producir mucho más interés, que es luego en un intercambio de preguntas y de posibles respuestas, si lo sé hacer por mi parte, pues llene el interés ya más específico que muchos de ustedes puedan tener. Entonces van a ser unas reflexiones rápidas, dejaré apuntados solo algunos temas que luego, si su interés y el tiempo lo permiten, pues podemos ir desarrollando más. En primer lugar, es una reflexión, si quieren ustedes, muy elemental, pero que está ahí y yo creo que ha estado
en la mente de todos nosotros desde hace mucho tiempo, y es que a pesar de lo que leemos en los libros, cuando se estudia el equilibrio perfecto y todas estas, pues los mercados no se ajustan por sí solos y se necesitan contrapesos. Hay algunos planteamientos teóricos de la escuela austriaca, esto ya von Mises, etcétera, esto ya es demasiado antiguo casi para citarlo aquí, pero la escuela de Chicago y tal, que piensan que sí, que los mercados se ajustan por sí solos. Bueno, pues si es a demasiado largo plazo, y a largo plazo pues resulta que no todos estamos ya sobre la faz de la Tierra, con lo cual pues esto no podemos esperar. Nuestras empresas, sus empresas, pues naturalmente van periclitando, desapareciendo en ese proceso de ajuste. Y, por tanto, se necesitan contrapesos. Y esos contrapesos son las agencias, son las instituciones, como es la Autoridad Vasca de Competencia o como es la CNMC. Esos contrapesos lo que intentan es neutralizar ese peso excesivo por parte de determinados operadores del mercado, que utilizan vericuetos extraños y al margen de la ley para hacerse un espacio. Pero no son solo esas empresas las que perturban la generación de empleo, la creación de riqueza, de PIB, de bienestar en definitiva. En muchas ocasiones los gobiernos tampoco dan facilidades. El papel normativo de los gobiernos en muchas ocasiones también se transforma en un freno a la actividad económica, al bienestar, al crecimiento, etc. Y son necesarios nuevamente otros contrapesos, ahora más por el lado de la regulación. Creo que todos los que estamos aquí seríamos partidarios de entonar aquello de que el exceso de normas estorba, y estorba considerablemente. Etanik, yo también creo que estorban. Pero es muy difícil llegar a ese punto de equilibrio entre lo que es tener un sistema normativo suficientemente flexible, pero suficientemente bueno para que sume en lugar de restar, y por tanto, pues en ocasiones los estados sobrenormatizan sus sistemas y entonces se transforman en un peso excesivo para el bienestar. Y vuelve a ser ese otro papel de las agencias de supervisión, de regulación o de análisis de la competencia en cada momento. Por tanto, dos contrapesos imprescindibles, que en el caso del diseño institucional de España se dan en la CNMC. Por un lado, evitar las prácticas abusivas, colusorias en los mercados de las empresas. Por otro lado, intentar imponer racionalidad en lo que es la existencia de normas. Bueno, como les decía, en el modelo español esas dos singularidades se dan cita en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. En el caso de ALBA, pues tiene solo una de esas patas y con eso ya tienes, ALBA, suficiente para entretenerte. En la CNMC tenemos las dos, la de competencia y lo que vamos a llamar la sectorial. Pero en los 6 años que yo llevo ya en la CNMC he llegado a la conclusión que, sin haber tenido nada que ver en el diseño inicial del modelo, yo entonces estaba en temas bien distintos, la verdad es que es un modelo que es razonablemente práctico para hacer frente a unos desafíos que vienen del mundo real. Hoy en día tenemos incorporado en nuestra vida una serie de prácticas que quizá antes no existían, pero que todo apunta a que van a ser ya parte de nuestra existencia. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a las plataformas de negociación de distintos aspectos, o si quieren ustedes más en general, a la economía digital o a la digitalización de la economía tradicional. Aspecto al que, por cierto, las autoridades de competencia y la normativa, en mi juicio, no estamos demasiado bien preparados para hacer frente. Y eso nos lleva a una nueva forma de entender la regulación, la supervisión de la competencia, que necesariamente tiene que adaptarse a esas circunstancias. Y creo que el modelo británico de la CMA o el modelo holandés o
buscando en las antípodas otros ejemplos, el modelo australiano, el modelo neozelandés, podríamos hablar de varios, pues están especialmente diseñados, la CNMC también, para hacer frente a esa realidad que es una realidad en el que ya no se analiza, se visualiza un solo sector, sino que se nos muestra una realidad absolutamente poliédrica y distinta, en la que Amazon quiere despegar como operador financiero o Volkswagen quiere distribuir electricidad a los hogares, porque lo importante hoy es tener clientes, no tener clientes de gasolina o tener clientes de gasóleo o tener clientes de gas natural o tener clientes eléctricos o tener clientes financieros. O lo importante, creo, es tener clientes a los que venderle cosas, en un momento en el que el sistema nos facilita un extraordinario volumen de información sobre las circunstancias de cada consumidor. Saben nuestro perfil de gasto, de renta, gustos, horarios, trayectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hemos perdido quizá mucho de privacidad y eso nos pone encima de la mesa otro tema que no es el de esta mañana, pero al que tengo la tentación de referirme a él, ¿no? Y es de quién son los datos, ¿no? Y los datos cada vez son menos nuestros. Resulta que los datos son de unos señores, por cierto, por los que no nos pagan nada, ¿eh? Entonces el mundo va por otro camino distinto, que es, creo, nosotros somos propietarios de nuestros datos. Si queremos que nuestra empresa suministradora de yo que sé qué cosas los use, tendrá que netearnos a final de mes la factura del teléfono, la factura de televisión, la factura de servicios financieros, la factura que sea, porque yo le estoy cediendo, todos nosotros estamos cediendo unos datos sobre los que están ellos construyendo su cuenta de resultados. Bueno, todo esto es un modelo completamente distinto. Seremos la última generación que en el transporte por las ciudades levanta la mano seguramente para obtener un transporte, un sistema de taxi tradicional, y me permito recordarles, aunque ya es un lugar común la referencia, que la mayor compañía de transportes del mundo pues no tiene un solo medio de transporte en propiedad, o la mayor compañía de pernoctaciones del mundo no tiene una sola cama en propiedad. Esto es un modelo completamente distinto en el que estamos, pero que es un modelo que nos recuerda todos los días con insistencia que hay que adaptarse desde el mundo empresarial, pero hay que adaptarse también desde el mundo de la regulación. Todas estas cosas, no crean ustedes que son consecuencia, a mí me preocuparía muchísimo, de ocurrencias o de ideas felices, ¿no? Hay todo un entramado teórico sobre el que descansa nuestra actuación, la actuación de las agencias, de las instituciones. Hay un par de premios Nobel que están trabajando, que han trabajado en ello, desde Tirol, aquí cerca en la Escuela de Toulouse, hasta Harvard, o Rochette en Suiza, etc. Quiero decirles que todo esto descansa en una teoría de lo que se ha dado en llamar la nueva política de organización industrial. No obedece a ocurrencias, ni a ocurrencias políticas, ni a ocurrencias de una agencia. Está razonablemente fundamentado en todo el mundo y, pues como pasa a veces con tanta frecuencia en los mundos, en los terrenos académicos, señalan los interrogantes con más habilidad que las soluciones. También, como les decía, la arquitectura institucional, la creación de qué es el mejor modelo, cuál es el mejor modelo para hacer frente a todos estos desafíos. No hay un modelo único. Ya, si no, sería sencillísimo, importaríamos ese modelo único el que fuera y con eso desarrollaríamos nuestro día a día. No, hay muchos modelos y eso lo que nos abre es otra puerta y es a la calidad institucional, tan ligado, por cierto, a la calidad de las personas que componen esa institución, sea cual sea. Pero con una síntesis que me voy a permitir compartir con ustedes brevemente. Un país de calidad no puede tener instituciones de baja calidad, ni al contrario. Yo creo que las instituciones marcan la calidad de un país. Y un país que se precie y un país que quiera llamarse un país moderno y un país del mañana, tiene que tener instituciones fuertes. Instituciones fuertes es instituciones independientes, instituciones rigurosas e instituciones transparentes. Miren ustedes, en mi opinión, trabajar en una urna de cristal y con un foco encima, no saben ustedes la responsabilidad que genera.
Y eso nos lleva inmediatamente al imprescindible rigor. Estas agencias tienen que ser tremendamente rigurosas, tienen que ser conscientes de las prioridades, tienen que tener la vocación de servicio metida en su ADN. Como creo, y creo que no haría justicia si no me refiero a ello, que es algo que está presente en todas las autoridades de competencia que yo conozco. Esa sensación de servicio público, esa sensación de que el beneficiario es el consumidor, esa sensación de que te debes a otra cosa que es el bien común. Eso es lo que mueve a las 500 personas que forman la CNMC, y nos parece que no es un mal motor. Nos parece que, por otra parte, si no dispusiéramos de esas reflexiones como fondo de nuestro día a día, pues no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación. Y déjenme también que les diga que esto yo lo he percibido directamente en las instituciones autonómicas, que tienen que ser cada vez más independientes, que tienen que estar suficientemente dotadas para hacer frente a sus obligaciones. Y en España no siempre es así. Hay 12 autoridades autonómicas, 8 de ellas completas, que tienen las dos fases de resolución y de instrucción previa, resolución después. La autoridad vasca es una de ellas, la autoridad catalana es otra, Galicia, etcétera, pero hay otras que no lo son. Y muchas de ellas no están suficientemente dotadas. Y cuando yo tengo ocasión de visitarles o cuando tengo ocasión de tener una conversación con sus dirigentes políticos, para entendernos entre nosotros a estas horas de la mañana, siempre les digo lo mismo. Vamos a ver, esto no es como en las obras clásicas, de haces como que tienes pero no tienes. No. Si se quiere tener una autoridad, hay que tener una autoridad seria, rigurosa, potente y bien dotada. Y en el País Vasco seguro que Alba querría estar mejor dotada, nosotros también, etcétera, que lo estuviera, me refiero. Yo creo que es un ejemplo para muchas otras autoridades autonómicas, y en ese sentido están ustedes de enhorabuena. Saben que las autoridades autonómicas lo que tienen es un ámbito profesional sobre aquello que no desborda la comunidad autónoma de que se trate. Cuando el negocio, entre comillas, que sea, desborda el ámbito de la comunidad autónoma, pues pasa a ser responsabilidad de la CNMC. Vamos a bajar, si me permiten ustedes, algo más ya al terreno de lo práctico. José Luis, ¿hasta qué hora quieres que yo siga y tú me pares para dar pie a las preguntas? 10 o 15 minutos. Más. Bueno, estupendo. Pues muchas gracias. Vamos a bajar ya a aspectos más prácticos y a lo mejor más próximos. Miren, hemos tenido distintos casos que yo quería compartir con ustedes, porque me parece que si ponemos encima de la mesa algunas realidades, facilitamos la comprensión de qué es lo que hacemos, y para algunos de ustedes, si no lo tienen demasiado claro, y en cualquier caso sus preguntas. En el tema de telecomunicaciones es de destacar que estamos en un momento de tránsito. En un momento de tránsito tremendamente agresivo. Se produjo una desmonopolización hace, por cierto, no demasiados años. Echamos la vista atrás y es hace no demasiados años, cuando había en España solamente un operador. Bueno, aquel operador nos vendía un teléfono negro que solía estar en las casas, en un sitio, en un pasillo, donde íbamos todos a hablar, etcétera. Esa compañía hoy nos vende fijo, móvil, velocidad, datos y contenido audiovisual. Y esa compañía, en un momento determinado, en el apartado de concentraciones, pues decidió fortalecerse con una concentración, con una compra de lo que recordamos en el tiempo, que se llamaba Canal Plus. Bueno, pues ese es un ejemplo que yo quería traer ahí de colaboración entre lo que eran los colegas dentro de la CNMC de competencia y los colegas de telecomunicaciones, junto con los colegas de audiovisual, porque era una concentración que requería ya de esa visión multisectorial, multidisciplinar, si quieren ustedes, de análisis desde diferentes posiciones.
Lo traigo como ejemplo de algo a lo que yo me refería hace unos minutos, de las ventajas de un modelo que todo eso lo tiene dentro para dar respuesta a un desafío práctico. Y ahora dentro de esto nos encontramos, bueno, con distintas dificultades. Una de ellas es el empaquetamiento, otro de ellos es el precio que se está alcanzando con el fútbol, que hace que finalmente pues yo ya no sé muy bien quiénes está pagando los costes del fútbol, si los que tienen contratado fútbol o los que no tienen también contratado fútbol, pero que eso es capaz de echar del mercado a otros operadores. Y ese es un tema que nos importa mucho, porque cuando había 5 operadores los precios tendían a bajar, cuando había 4 operadores seguían relativamente bajando, cuando hubo 3 operadores por compra de los operadores anteriores, pues aquello empezó a subir y nos preocupó un montón, y cuando de pronto entró un nuevo operador y ya había 4, pues aquello tendió a estabilizarse con un nuevo entrante, y ahora se han producido la existencia de compañías low cost. Nada de esto hubiera tenido lugar de haber seguido operando solo una compañía con un monopolio exclusivo y excluyente, como tantos y otros monopolios poco enriquecedores para el sistema. Bueno, en este sector, pues en este momento nos inquietan los empaquetamientos, ¿no? Y nos inquieta esa frase tan habitual en el sector de más por un poco más. No, pues yo no quiero más, yo lo que quiero es esto y esto. No, esto no, tiene usted que contratar estas 4 cosas o estas 5. No, si es que yo no quiero esas 4 o esas 5, si yo no quiero 300 megas, si yo lo que quiero son 150. Si. No, pero es que así se puede usted bajar películas, y es que yo no me quiero bajar películas. No, son imperfecciones del mercado que se están resolviendo a través de la operación de segundas marcas, de este low cost que le decía. Y todo esto es enriquecedor, todo esto es un ejemplo del que el mercado se mueve y se tiene que seguir moviendo más. En el terreno audiovisual, no voy a ser muy explícito porque tenemos ahí un expediente en trámite serio con lo que yo he dado en llamar, y esto les pone de los nervios a los afectados, el duopolio, y que es una situación tremendamente inquietante en lo que son los costes para las empresas. Las empresas son los anunciantes de las televisiones, y las televisiones dos se ponen de acuerdo, pues esto es extraordinariamente malo para los consumidores de los espacios de publicidad, que inmediatamente pues, les genera un incremento de coste que se redirige hacia los bienes y servicios del mercado y que tienen que pagar los ciudadanos. Y nuevamente, a unos ciudadanos les afecta mucho más que a otros, y a los ciudadanos de rentas más frágiles les estorba mucho más que a los ciudadanos de rentas más desahogadas. Pero por medio pues se llevan a no sé cuántos medios de comunicación que no pueden soportar esa competencia desleal, o ponen entre la espada y la pared a muchos canales que no tienen ese nivel de resistencia. También referirme brevísimamente a otra de nuestras responsabilidades, que son las relacionadas con las materias energéticas. En este momento saben ustedes que además hace relativamente muy poco tiempo pues hemos recibido unas nuevas competencias que para nosotros obviamente son responsabilidades importantísimas, porque tienen incidencia en el precio de la electricidad, que es eso que pagamos, que pagan las empresas, que pagamos todos los ciudadanos religiosamente a fin de mes, ¿verdad? En un sistema en el que si no pagas te cortan, es decir, ahí hay una negociación relativamente corta, ¿verdad? Y es una responsabilidad nueva. Me estoy refiriendo a los peajes, a los accesos, etcétera, en un sistema energético peculiar, como es el sistema energético español, que tenemos un mix que es el que es, pero que se ha ido construyendo así a lo largo de los años. Primero tuvimos unos gobiernos que optaron por la energía nuclear, luego hemos tenido otros gobiernos que optaron por los ciclos combinados, luego hemos tenido otros gobiernos que han optado por las energías renovables, seguro que todos con la mejor intención del mundo, ¿eh? Esto, por Dios, que no es ni de lejos una crítica, porque se toman las decisiones en función de la información de que se dispone en cada momento, y entonces las cosas serán así en cada momento. Pero la realidad es que eso ha supuesto que tengamos en estos momentos ese mix energético, que es un mix energético caro. Y ese mix energético caro resulta que aún es más caro por las peculiaridades del sistema de tarificación que tenemos en España.
España. Nuevamente, pérdidas de competitividad para las empresas con independencia de daños a las economías familiares. Yo les puedo asegurar que a lo largo de los próximos meses la CNMC se va a hacer frente a 13 circulares que tienen una influencia directa sobre este asunto que les estoy comentando y que lo vamos a hacer, bueno, es obvio decirlo, lo mejor que podamos y sepamos, pero con rigor, con periodos de información pública y escuchando. En este momento, por razones de discreción, obviamente no les puedo decir más, pero esto sí estoy, creo, en disposición de garantizarlo. Lo vamos a hacer con rigor, lo vamos a hacer escuchando y lo vamos a hacer mediante procesos de información pública que permitan a los interesados por los distintos oficios que cada uno de ellos desarrolle expresar sus reflexiones. Una muy rápida idea a propósito de algunos de los 3 elementos con los que nosotros en el día a día trabajamos en materia de competencia. El control de concentraciones, la lucha contra las prácticas ilícitas de competencia y la promoción de competencia. Les adelanto que los 2 primeros, en cierta forma, son ex post y el tercero de ellos, la promoción de la competencia, es ex ante. Comprenderán que a la CNMC lo que más nos interesa, como cualquier agencia de competencia del mundo, es el cumplimiento, es no tener que entrar en la materia de sanciones, de vigilancia, etcétera, etcétera, sino que naturalmente y mediante una fase o un procedimiento o una vía de entendimiento y de comprensión, los mercados y los empresarios y los sectores funcionen lo mejor que puedan. Bueno, la realidad es que esto desgraciadamente no siempre es así. En control de concentraciones, una pincelada muy rápida, aproximadamente un centenar de concentraciones al año, y que son autorizadas en su 90 y algo % directamente en el plazo de un mes y un 5% aproximadamente que dan a los que se intentan concentrar, y a nosotros, si me permiten ustedes la simplificación del lenguaje, que nos dan a todos un poco más de lata. Pero ya saben ustedes que las concentraciones hay que pedir autorización para comprar, vender una empresa, etcétera, dependiendo del volumen de facturación del comprador, del vendedor o del tipo de productos o del ámbito en el que se desarrolla en su existencia la cuota de mercado. Bueno, se contestan por silencio positivo si en el plazo de un mes no lo hemos estudiado. En los 6 años que yo llevo en la CNMC nunca se ha producido una contestación por silencio. Se estudian las cosas, se pide la información adicional que sea menester y a continuación se autoriza o se pasa a segunda fase o se incluyen los compromisos que sean. Siempre un mínimo. Exactamente lo mismo que ocurre en Bruselas, que cuando los temas tienen que ir a Bruselas de concentraciones, la mayor parte se autorizan. Sí debo decirles, con un punto de orgullo y de satisfacción, que lo hacen mucho más lento que nosotros, pero bueno, supongo que también ellos tendrán sus razones. No tienen esos meses aquilatados, ese mes que tenemos nosotros en primera fase, pero la mayor parte de las concentraciones se autorizan. No algunas que tienen una naturaleza especial, como por ejemplo la de Siemens Alstom, que está en la mente de todos, porque esto es de hace pocas semanas y en la que, si quieren ustedes, pues luego me detendré con un poco más de detenimiento. Pero sí decirles que el resultante de esa concentración iba a ser un mercado en el que un solo operador iba a tener el 70% del mercado europeo de material rodante y el 75% de la señalización, esto es muy importante, la electrificación, las señales, la seguridad de las instalaciones ferroviarias. Miren ustedes, esto no puede ser. Que haya un operador que tenga el 70 o el 75% de un mercado es la mejor papeleta para expulsar de ese mercado a todos los demás. Y cuando les digan, no, es que van a venir los chinos, es que los campeones nacionales y todas estas cosas, por favor, vamos a mirarlo con un poquito de cuidado, porque primero hay que estar homologados en Europa, después hay que pasar una serie de controles, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que una concentración del 70 o del 75% para un mercado es malo porque expulsa a la mayor parte de las empresas o las empobrece, que yo sinceramente no sé si es mejor que me expulsen de una vez y me busque la vida en otros sitios o me empobrezcan continuamente hasta la extenuación.
Abusos de posición de dominio, acuerdos horizontales o verticales, colusorias, en fin, todo esto son prácticas que naturalmente perseguimos y con ello llegamos, y ya si me permiten ustedes iré más rápido, al tema de los cárteles y de la clemencia. Ahí lamentablemente, porque al final la disuasión hay que hacerla funcionar, ahí se han desarmado pues más de 40 cárteles a lo largo de los últimos años y se han impuesto 1.000 millones de euros en sanciones. Por favor, permítanme ustedes, las multas de la CNMC no se pagan. Pero por Dios, ¿cómo se puede instalar esto como mensaje en un sistema? ¿Quién está detrás de ese interés de instalar ese mensaje en el sistema? Les puedo decir que el Tribunal Supremo está dando la razón a las resoluciones de la CNMC en un 85%. Bueno, claro, a nosotros nos preocupa el otro 15% y es en lo que estamos trabajando continuamente para intentar resolverlo. Y también nos preocupa, pero eso desgraciadamente me parece que por mucho que trabajemos no está en nuestra mano, nos preocupa muchísimo el hecho de que los expedientes se tarden en resolver por la vía judicial 4 o 5 años. Se avalan desde el primer día, obviamente, porque si no, no se puede seguir el procedimiento en la Audiencia Nacional en el Supremo, pero la realidad es que la justicia tiene ese nivel de velocidad, las razones no me corresponden a mí juzgarlas, solo sufrirlas y lamentarlo. Y por tanto, las sanciones de la CNMC se pagan o se resuelven 4 o 5 años después de imponerlas. Pero en fin, esto es, por otro lado, y por verlo en positivo, pues los costes que hay que pagar por un Estado de Derecho tremendamente garantista, que creo que beneficia por descontado a todos nosotros. Hemos tenido cárteles muy importantes dentro del programa de clemencia y fuera del programa de clemencia. Dentro del programa de clemencia estoy recordando el de fabricantes de automóviles, en el que uno de los fabricantes de automóviles se quiso beneficiar del sistema de clemencia porque su responsabilidad corporativa le obligaba a ello, porque iba a tener un importante ahorro en la sanción correspondiente, da igual. La realidad es que aportó pruebas más que suficientes para desarmar a los cárteles. Eso significa que todo aquello del plan Renove y no sé qué y tal, pues al final los que nos hemos comprado un coche, los que se hayan comprado un coche en los últimos años, pues han tenido que pagar unos miles de euros más por ese cártel que había durado demasiados años y que se había instalado con una pasmosa naturalidad en el sector de fabricantes españoles. Y tuvo que ser Volkswagen quien se presentó allí y se solicitó el programa de clemencia porque decía que su programa de responsabilidad le impedía estar incurso en prácticas colusorias de la competencia. Lo mismo ocurrió en el tema que a mí me parece paradigmático de la perversión, si me permiten utilizar estas palabras así un poco altisonantes, en el tema de los pañales de contención para adultos, ¿no? Nos encontramos con que también durante más de una docena de años se habían producido sobreprecios entre el 20 y el 30% que pagaban dos sectores. No sé cuál es el que llama más a nuestras conciencias. Por un lado, la seguridad social, quiero decir que nos estaban metiendo la mano en el bolsillo a todos los presentes por esa vía, con un sobreprecio de los pañales de incontinencia durante no sé cuántos años. Vamos, sí, lo sé, pero es que cada vez que me acuerdo que fueron 12 años, me ponen los pelos aún más de punta, ¿no? Otro sector que eran las personas con minusvalías, los adultos con minusvalías, un sector de la población extraordinariamente frágiles que estuvieron pagando un 20% más, muchas veces rentas también frágiles, durante no sé cuántos años. Y tuvo que ser una compañía extranjera que cuando quiso comprar una compañía española, en el proceso de due diligence, pues se enteró de que aquel sector estaba tremendamente cartelizado y tampoco sus rules, sus planteamientos, sus programas de compliance le permitían tomar participación sin antes no haber liquidado aquello. O bien porque tenía una importante influencia sobre los precios. Pues también un centenar de millones de sanción. Y ya estoy terminando. Miren, si después de todo esto podríamos hablar de promoción de competencia, de la importancia de informar los proyectos normativos ex ante, de hacer análisis sectoriales, de mejorar la formación lo comentaba con el consejero, de contratación pública, un porcentaje importantísimo en la generación de PIB. Llevamos
en nuestras charlas periódicas a personas que forman parte de la mesa de contratación. Llevamos cursos a los que han asistido más de 2.000 funcionarios normalmente, que están en las mesas de contratación en distintos sitios de España, y que en muchas ocasiones es por falta de formación, cuando los plazos se dilatan, los pliegos de contratación no los entiende nadie, otras veces solo los entiende uno, y ya saben ustedes a lo que me estoy refiriendo, etcétera. Y entonces todo eso hay que agitar ese árbol de la contratación pública a la espera de que ese tema se vaya resolviendo paulatinamente en España, porque es imprescindible. Y bueno, entonces, si hubiera una pregunta final, y ya luego si quieren ustedes hablamos de los VTCs, de los apartamentos turísticos, de correos, de lo que ustedes quieran, si hubiera una pregunta y una respuesta. La pregunta es clara, decir, pero bueno, está muy bien, estas son cuestiones que a este señor le dan de sí para estar hablando un rato solo, etcétera. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la CNMC? Pues una respuesta que yo creo que todos ustedes van a entender. Miren, hay una metodología de cálculo que está absolutamente estandarizada para saber el ahorro que producen las instituciones como la CNMC a los sistemas. Ahorro no por recaudación de multas, no me refiero a eso, sino ahorros por diferencial de precios. Los precios que hubiera tenido el sistema de no existir esa agencia frente a los precios que tienen después de existir esa agencia, en este caso la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Pues bien, esta metodología, que es una metodología estándar, no está inventada, es una metodología que está amparada por la OCDE, por la propia Unión Europea, que lo utilizan todas las agencias de competencia, aplicando los criterios más conservadores. En algún país, si les adelanto, que no los aplican tan conservadores, entre otras cosas porque todos los años hay que justificar la existencia, lo cual me parece bien de la institución en base a poner sobre la mesa los ahorros que ha generado sobre el sistema, pero utilizando en el caso español de la CNMC los criterios más conservadores, las prácticas más prudentes, ¿verdad?, para que nadie pueda decir que nos pasamos. Pues yo tengo aquí unas cifras, y del año 18 hemos ahorrado 290 millones de euros. Hay años en que esa cifra ha estado cerca de 400 y tal. Esta es la respuesta de para lo que servimos, para ahorrar a los consumidores y al sistema español de mercado entre 300 y 400 euros al año. Y eso nos llena de satisfacción y también nos espolea, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y qué tendríamos que hacer para que esa cifra fuera mayor? El mercado funcionase mejor, las prácticas restrictivas de la competencia fueran desapareciendo y las normas no fueran excesivas, las normas no agobiaran, no asfixiaran a los distintos operadores del sistema. Y ese es nuestro desafío. Y para ese desafío, pues naturalmente contamos con sus reflexiones. A la CNMC es a un sitio a la que todos ustedes están invitados para hablar, para transmitir sus inquietudes, para intercambiar sus puntos de vista, para ayudarnos en definitiva mutuamente. También, si algunos de ustedes lo consideran, para acogerse al programa de clemencia que funciona y funciona muy bien en todos los países del mundo. Me permiten que les cuente la anécdota. Se desconfiaba de cómo iba a funcionar en España y cuando se puso en marcha, pues teníamos una cola en la entrada, en la calle del Barquillo, porque el primero tiene una exención del 100%, el segundo del 45% y el tercero no suele tener de nada, siempre que aporten más información de lo que nuestras inspecciones, que comprendo que son muy desagradables, esto vaya por delante. Entramos, vaciamos ordenadores, teléfonos móviles, no les digo ya nada lo del papel, portátil, en fin, todo. Y no saben ustedes, para mi sorpresa, las cosas que encontramos, ¿no? Me dices, pero ¿cómo se pueden escribir estos asuntos? Reunión del día tal de tal con fulanito, con menganito, hemos acordado que tú te presentes a esto, que yo me presento al otro, aquello es para el tercero, aquella contratación no te presentes que voy yo, o nos hemos puesto de acuerdo para subir los precios un X%, un Y% y tal. Estas son unas cosas asombrosas. Que se hagan a mí me parece espantoso, pero que se escriba y se deje constancia de ello, casi que me parece sorprendente, ¿no?, las cosas que encontramos en nuestras inspecciones. Pero bueno,
ustedes lo que seguramente querrán es preguntarnos por qué hemos planteado un recurso, porque tenemos capacidad para ello, obviamente, en los tribunales frente a los alojamientos turísticos de Bilbao, o qué pensamos hacer con el fenómeno este de Uber y Cabify y demás, junto con cualquier otra curiosidad que yo sea capaz de contestarles. En cualquier caso, quedo a su disposición. Les agradezco muchísimo su atención, eskerrik asko, y a partir de ahora vamos a empezar a lo que verdaderamente a ustedes les habrá interesado venir a escuchar esta mañana. Muchísimas gracias. Pues sí, hay muchas preguntas sobre los temas que usted dice. Ramón Vizcaíno dice: hay mucha preocupación por las atribuciones que ya tiene desde el principio de este año la CNMC para regular el mercado eléctrico y fijar los precios de la energía. Aquí en el País Vasco tenemos la sede de Iberdrola, que contribuye con sus impuestos a los presupuestos de esta comunidad autónoma. ¿Por qué tanta preocupación? Hay más preguntas sobre este tema que le voy leyendo. ¿Cómo se van a establecer las nuevas tarifas? ¿Qué efecto puede tener sobre los precios de la electricidad para los ciudadanos y para las empresas? Bien. Miren, se ha producido en un Real Decreto, que es el 1/2019, comprenderán ustedes que con ese número pues es muy fácil de recordar, una traslación de competencias que antes estaban en el Ministerio a la CNMC. Y esa traslación de competencias, pues lo que ha supuesto es que ya la determinación de los precios de electricidad puedan ser objeto de manejo, digo manejo en el mejor de los términos, por parte del poder político del momento, y se trasladan a una institución que los determinará con carácter estrictamente técnico. Y esto es a lo que yo me refería hace un momento. Intentaremos hacerlo, además de lo mejor que sepamos, naturalmente con rigor, con un análisis de comparación internacional. Miren, en este asunto estamos presentes en todos los foros europeos. Es decir, sabemos perfectamente cómo se hace esto. De hecho, lo venimos haciendo desde hace ya bastantes años. Aunque no con las consecuencias que va a tener esta transposición de obligaciones que ahora nos han asignado. Y que es normal. Son las actividades que debe desarrollar una agencia independiente, porque no parece que los precios de la electricidad tengan que estar sujetos al acuerdo político del momento, sino que sean consecuencia de un análisis riguroso que ponga además de manifiesto lo que debe estar y lo que no debe estar dentro del recibo de la electricidad. En cualquier caso, tendremos que realizar hasta 13 circulares antes del mes de diciembre. Estamos trabajando en ello y, como les decía hace un momento, lo haremos con el máximo rigor dentro de un proceso de información pública y escuchando a todos aquellos agentes que nos tengan algo que decir. Comprenderán que lo que no puedo ser ahora mismo es más explícito. Y claro que sí, esa resolución pues finalmente tendrá consecuencias sobre el precio de la electricidad, naturalmente, pero yo no debo ahora anticipar en qué sentido. ¿Por qué han impugnado ustedes la normativa de alojamientos turísticos de Bilbao? Bueno, la CNMC tiene primero potestad para hacerlo, nos lo da al menos un par de normas, nos lo da la Ley 3/2013, que tiene un artículo, el 5.4, que nos habilita para ello, y también la Ley de Unidad de Mercado de diciembre del año 2013, de diciembre del 2013. Una ley que, por cierto, si llegan a promulgarla con otro nombre, pues yo creo que hubiera sido incluso más efectiva desde el punto de vista estético. Pero, en cualquier caso, lo hicimos porque, miren, las cosas hay que explicarlas.
En Bilbao, yo tengo unos datos en la cabeza, espero que coincidan con los que tienen ustedes. A nuestro juicio hay un problema moderado en comparación con el que hay en otras ciudades en el tema de los alojamientos turísticos. Frente a 160 y tantas mil unidades o viviendas, pues viviendas turísticas hay algo poco más de 600, con lo cual estamos en un tema cuantitativamente no demasiado importante. Bien, es cierto que se puede concentrar en determinados barrios, pero cuando se lanza desde quien pueda, en cada caso, una normativa, no se puede hacer amparado por problemas de convivencia. Las cosas hay que justificarlas. Hay que hacerlas proporcionales, hay que decir por qué se hacen. Entendemos nosotros, no por problemas de convivencia. Imagínense que tuviéramos una empresa, ustedes y yo, y fuéramos socios y demás, y de pronto nos la cerraran por problemas de convivencia. No, vamos, dígame usted, si yo estoy contaminando, ¿qué es lo que tengo que hacer para contaminar menos? Si este es un tema de vertidos a la atmósfera o a algún acuífero, o si no estoy cumpliendo las leyes laborales, o si no estoy pagando impuestos, o sea, razones objetivas. Si no pago impuestos, pues los pagaré. Si estoy haciendo un vertido de óxidos de nitrógeno, pues pondré filtros. En fin, díganme ustedes cuál es el problema, explíquenmelo y que sea proporcional. Lo que no se puede, a mi juicio, es decir, apartamentos turísticos en planta baja o en primera planta de edificios, ¿no? ¿Por qué no en primera y en segunda? ¿No? ¿O por qué no solo en los bajos? Es decir, las cosas, insisto, hay que explicarlas. Y por otra parte hay otra razón que a mí me parece que también creo que hay que considerarla, ¿no? Me parece recordar que los turistas están, y los turistas son una fuente de progreso y de riqueza, sin duda ninguna, etcétera, ¿no? Y además hay más que motivos suficientes para venir a Bilbao, muchísimos, ¿no? Bueno, están creciendo al 6%, ¿no? Y la oferta hotelera está creciendo al 3%. Esto hay que rellenarlo de alguna manera. Es decir, yo les estoy hablando de cifras y estamos pidiendo razones. Y por eso es precisamente por lo que estamos intentando resolverlo en los tribunales, que es lo último, naturalmente, que hubiéramos querido, ¿verdad? Porque creo que esto, y así se ha hecho en otras comunidades autónomas, pues se puede hablar y se puede resolver. En este tema de los alojamientos nos hemos tropezado hasta con cosas tan exóticas, aunque a ustedes les parezca que yo estoy exagerando, no lo hago en este momento. Una comunidad autónoma, Canarias, para darles más datos, lanza una disposición en la que dicen que no se pueden instalar apartamentos turísticos en las zonas turísticas. A mí esto no se puede decir así. Es que no puede ser, es que va contra la razón. Es que no se puede legislar con esas fórmulas, ¿verdad? Esas fórmulas, en fin, bueno, no sé si les halago los instintos o alguno de ustedes o todo lo contrario, en todo caso me lo perdonan, ¿no? Pero es que Franco se murió en el año 75, ¿verdad? Es que no puede decir, pues no se pueden instalar apartamentos turísticos en zonas turísticas. No puede ser. Claro, lo hemos ganado en los tribunales. Vamos a evitarnos todas estas cosas. Vamos a evitarnos prohibir. Prohibir es el ejercicio menos imaginativo con el que nos podemos enfrentar. Prohibir no es propio de una sociedad avanzada, de una sociedad racional, de una sociedad de nuestra época. Las cosas hay que hablarlas, hay que razonarlas, hay que explicarlas, hay que cuantificarlas. Recuerdan ustedes aquello que decía Lord Kelvin, ¿no? Desde que se han inventado las cuantificaciones, las discusiones se simplifican muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que una sociedad madura necesita también una normativa madura, y nosotros estamos por eso. Ingenio Domínguez le pregunta qué conclusiones y efectos prácticos inmediatos va a tener la reunión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y de las autoridades autonómicas de competencia celebrada estos últimos días. Le preguntan si se llegó a posiciones comunes, por ejemplo, en materia de viviendas turísticas y de VTCs, que en Euskadi se van a regular de forma restrictiva. Sí, Jaime, efectivamente tuvimos la oportunidad de nuestra reunión anual más formal, porque en reuniones tenemos a lo largo del año varias entre las autoridades autonómicas y la CNMC,
tenemos oportunidades de vernos con cierta frecuencia, seguro que lo podríamos hacer con más, pero al menos estas que estamos llevando aquí a buen término pues son muy beneficiosas, creo que para todos, ¿verdad? Y sí, ordenamos nuestros criterios, ¿no? Miren, de la misma manera que en nuestras reuniones con otras agencias europeas, mañana tenemos con Portugal, las tendremos con Francia, las hemos tenido en el pasado con todos ellos, etc. Nos reunimos periódicamente en Bruselas, en el seno de la DigiCom y en otros foros internacionales. La coordinación es en este momento imprescindible porque los mercados no coinciden en absoluto con las fronteras políticas, vamos a llamar así, sino que los mercados son, desde luego, plurinacionales y no pluricontinentales. Y la regulación y la ordenación de las actividades tiene que tener también esa misma dimensión geográfica, porque es que si no, lo que se prohibiera en Francia se podría autorizar en Alemania, o lo que ocurriera en Italia nada tenía que ver con lo que pasase en España, y esto para el mundo de los negocios es simplemente inadmisible, ¿no? Y lo mismo sucede dentro de España y por tanto intercambiamos puntos de vista continuamente con las autoridades autonómicas, porque esta nos parece la única manera de beneficiar a todo el mercado. Nosotros tenemos jurisdicción, cada uno sobre lo que tiene, y la CNMC sobre todo el territorio nacional, y lo que no tiene ningún sentido es que se emitan unos criterios en Euskadi que sean distintos de los que se emiten en Andalucía o en Cataluña o tal, ¿no? Y por tanto esas reuniones son fundamentalmente de coordinación. Y dentro de la coordinación ponemos sobre la mesa aquellos temas que nos parecen en cada momento más relevantes, y en este momento son extraordinariamente relevantes por la dispersión de normativa que se está produciendo, los alojamientos turísticos y la regulación de los VTCs. Y entonces, como consecuencia de una decisión del pasado verano del 2018 del Ministerio de Fomento, se trasladó un problema a las comunidades autónomas que, a nuestro juicio, pues exige de una regulación nacional. Imagínense ustedes lo que son 17 comunidades autónomas, cada una de ellas tomando decisiones por su lado, y no sé cuántos ayuntamientos dentro. En España hay 8.000, pero bueno, no, los 8.000 supongo que no van a tener esto como un problema prioritario, pero con que haya 20 o 30 o 40 más las comunidades autónomas, etc., tenemos 50 disposiciones diferentes. Esto no tiene ningún sentido. Y nosotros pensamos que una de nuestras responsabilidades, y dentro de esa promoción de la competencia ex ante que yo les comentaba, pues no está de más aunar criterios y decir, nosotros pensamos que las cosas deberían ir por aquí. Aquellas comunidades autónomas que consideren oportuno pues interponer los recursos correspondientes, o la propia CNMC, pues lo ha hecho en el pasado y lo haremos en el futuro. Seguro que ALBA y a la Autoridad Vasca de Competencia tampoco. A nosotros no nos ha temblado la mano cuando hemos tomado la decisión de llevar al anterior gobierno al Supremo. Lo hemos hecho porque entendíamos que había que hacerlo, y es aquí donde la independencia de las autoridades de competencia y de las instituciones de un país se escribe con mayúscula, ¿no? Es decir, pues mire, yo a lo mejor estoy equivocado, pero ya me lo dirán los tribunales. Yo creo que este decreto no está alineado con el interés general que nosotros defendemos, y al Supremo. Y no pasa nada, no pasa nada. Y lo mismo ha sucedido en el pasado, y estoy seguro que sucederá en el futuro, cuando la Autoridad Vasca de Competencia pues considere oportuno hacer los requerimientos o llevar a los tribunales a quien tenga que llevar en cada caso. Es que estamos para eso. Es que si no estuviéramos para eso, para defender el interés común, con toda la prudencia, con todo el conocimiento, con todo el rigor, sin locuras, naturalmente, con los pies en la tierra, etcétera, pues es que esto habría que ahorrárselo. Es que entonces sobraríamos, seríamos un lastre para el sistema, ¿no? Entonces, como no queremos ser un lastre para el sistema, pues lo que tenemos es que cumplir con nuestro deber. Ya sabemos que hay gente instituciones y tal, que a veces les gustará más y otros que les gustará menos. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? José María, tenemos todavía muchos temas pendientes. Eso significa que conteste deprisa y cortito. Usted lo ha dicho.
Irune Lorriaga, de Onda Cero, dice: ¿qué opina usted, como autoridad máxima de la competencia, sobre esa especie de presión que existe hacia las entidades financieras para que se fusionen? ¿No cree que podría generar un oligopolio? ¿No es posible que entidades de pequeño y mediano tamaño sobrevivan de manera competitiva con otro modelo diferente? Bueno, esta es una pregunta extraordinariamente atractiva, donde la brevedad, etcétera, pues quizá choca con un mínimo de rigor, ¿no? Hay una pregunta tremenda que está ahí sobrevolando la realidad en este momento de las áreas supranacionales, ¿no? Y es: ¿cuántas compañías de telecomunicaciones caben en Europa? ¿Cuántas compañías de energía caben en Europa? ¿Cuántas compañías estilo Alibaba, o que es China, o Amazon, que es de donde ustedes saben que es y no europea, caben en el mercado europeo operando? ¿Y cuántos bancos caben en Europa? Y entonces, pues la respuesta es que en todos estos sectores la respuesta es poco más o menos igual. No les he hablado del fintech, pero esto es una revolución que tenemos ya ahí encima de la mesa, no que va a venir, sino que tenemos ya otra manera de entender cómo se hace banca y cómo se atienden las necesidades financieras de las personas y de las empresas. La respuesta a cuántos operadores en todos estos mercados caben en ese mundo de plataformas digitales, etcétera, no es nada fácil, pero normalmente casi todos los estudiosos e instituciones, Banco de España, CNMV, CNMC, etcétera, coincidimos en que no tantas como hay ahora. Es un tema que es más de regulador financiero que de la CNMC. Los reguladores financieros se ocupan de la solvencia y los bancos que haya tienen que ser fundamentalmente instituciones solventes, porque en general cuesta muchísimo más para el sistema cerrar un banco que inyectarle capital, y todo eso es demasiado grande para caer. Todo esto ya lo han escuchado ustedes muchas veces, no me detendré en ello. Pero el mundo va por ahí, el mundo va por fusiones y adquisiciones. Y nosotros en el día a día lo que sí vemos, y esto me gustaría compartirlo brevísimamente con ustedes, lo que sí vemos es que hay un interés creciente de los fondos por tomar participación en empresas pequeñas y medianas españolas. Todas las semanas, cuando autorizamos concentraciones, vemos que normalmente en un porcentaje elevadísimo de casos hay un fondo, bueno, vamos a llamarle extranjero, pero nunca sabes muy bien dónde está el fondo. El fondo sabes dónde termina, pero es muy difícil saber dónde empieza. Sabemos que hay fondos oportunistas, fondos que tienen vocación de permanencia, pero siempre hay fondos, muchos fondos detrás de operaciones, lo cual, por cierto, es bueno para la economía española. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay menos operadores seguramente en un escenario de futuro de los que hay ahora en distintos sectores. En su discurso usted se ha referido al cártel Siemens-Alstom, que será la causa de que por primera vez se active la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Le preguntan precisamente cómo se va a activar esa prohibición de contratar con las administraciones públicas por parte de esas compañías, por cuánto tiempo, y también le preguntan si afectará a la empresa matriz. Y Teresa Marchena dice: acaba de conocerse la imputación de directivos de varias empresas del consorcio del AVE, la Meca Medina, y algunas empresas están prescindiendo de ejecutivos con malas prácticas. ¿Qué efectos va a tener esto? Bien. La prohibición de contratar. Hay tres niveles, como tres escalones en las sanciones. Las sanciones tienen que ser proporcionales y disuasorias. Proporcionales al daño causado, obviamente, que además superen el beneficio ilícito de los infractores, esto es muy obvio. Pero ese nivel de disuasión, que podríamos señalar como de multas administrativas, es el primero de los elementos de disuasión. El segundo de los elementos de disuasión, en importe económico a lo mejor inferior, pero en tema reputacional más importante, son las sanciones a directivos. Los dos primeros caminos los hemos recorrido ya con una enorme soltura.
El tercero es la prohibición de contratar. Y aquí nos hemos encontrado con algunas dificultades. En primer lugar, porque solo se pueden sancionar aquellos ilícitos de los que hayamos sido capaces de construir pruebas suficientes con posterioridad a la entrada en vigor de la ley que lo permite, que es en el año 2015. Por tanto, ilícitos que habían finalizado antes del año 2015, estos se quedan fuera de esa prohibición de contratar. Los que hemos detectado que han continuado después, sí. Pero acabamos de activarlo. Esta es la primera resolución que incluye el tema de la prohibición de contratar. Tema que no está absolutamente claro aún, pues porque no ha habido recorrido que permita tener experiencias y, por tanto, la decisión de la CNMC controvertida. Sí debo decirles que un escenario era pasar a prohibir directamente la prohibición de contratar, fijando la extensión, etcétera, y otra que nos ha parecido en este momento la más aconsejable, por prudente, es establecer un puente, un acuerdo con una institución que depende del Ministerio de Hacienda, o un organismo que depende mejor del Ministerio de Hacienda, que es la Junta de Contratación, ¿no? Para tratar de establecer conjuntamente esa extensión y esa profundidad, etcétera, de la prohibición de contratar. Espero que en el futuro, a medida que vayamos teniendo más saber hacer en este campo, pues lo podamos ir explicitando mejor. La segunda pregunta era la imputación de directivos, que tenía que ver con una parte de la respuesta que ya les he adelantado hace unos segundos. Indudablemente es un factor de disuasión importante, lo venimos utilizando desde hace tiempo. Hay una sentencia del Supremo de hace muy poco tiempo que deja fuera del lugar que son prácticas perseguibles por parte de la CNMC, sancionables, y que se puede hacer público naturalmente el nombre del sancionado. Ello ha traído como consecuencia pues, la separación de puestos de responsabilidad de algunos de los directivos incursos en estos procedimientos. Al margen de que a nivel personal lo lamentemos, bueno, etcétera, eso está fuera de toda duda, pero ahora no se trata de eso, pues indudablemente, miren ustedes, es que embarcar a tu empresa en una práctica que es negativa, que se lleva por delante la reputación de esa empresa, etcétera, por salvaguardar un bonus o por creer que prestas un servicio, etcétera, pues es que naturalmente tiene que tener alguna reconvención social, la tiene, reconvención administrativa, la tiene, y si las empresas consideran que debe suponer la separación del tal, de su trabajo, pues esto ya es una decisión interna de la empresa. A mí me consta que hay varias empresas que efectivamente van por este camino. Tomás Echevarría dice, ¿tiene ya tomada la decisión sobre el expediente sancionador al cártel de las editoriales de libros de texto? ¿Van a acabar con ese monopolio de facto? Bueno, las decisiones no las tomo yo en lo que se refiere a estos y a otros muchos temas. Tengo la enorme suerte de contar con un consejo y unos compañeros consejeros entre los que tomamos todos las decisiones. Y por razones obvias yo no puedo ser ahora más explícito en esa contestación. No tengo ninguna decisión tomada ni la dejo de tener. Cuando el asunto se ponga encima de la mesa del Consejo, pues el Consejo decidirá. Y estoy seguro, permítanme que lo diga, que decidirá, porque conozco a todos sus miembros, con rigor, que es lo que creo que debemos exigir a estas instituciones. Alberto Pradera dice, a sabiendas de que en el sector postal existen tratos de favor con el operador Correos, IVA, subvenciones excesivas, envíos electorales sin licitación, dumping en grandes generadores de envíos postales, ¿cómo va a actuar la CNMC ante estos excesos de Correos? Íñigo Bustamante dice, en el sector postal, los operadores postales privados tienen verdaderos problemas para resultar adjudicatarios por el problema de la fehaciencia que tiene Correos. ¿Se puede considerar ayuda de Estado? ¿Cómo puede actuar la CNMC en este caso? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo he tenido ocasión de entrevistarme en distintas ocasiones con operadores alternativos a Correos, entre ellos, naturalmente,
con Pradera, a quien conozco desde hace ya muchos años, pues es un problema serio. Es una desmonopolización mal hecha, sin éxito, sin recorrido, y pasa un gobierno detrás de otro gobierno y oscilamos que entre que no se resuelve y va peor. Y esto, pues, a una institución como la CNMC le produce una enorme preocupación. Los descuentos que hace Correos a los grandes clientes pues no cumplen con el principio de orientación a costes, y hemos tenido ya distintos procedimientos e incluso sentencias del Supremo y de la Audiencia Nacional que así lo avalan, y nos produce un enorme disgusto que el Consejo de Ministros pues cuando hay unas elecciones y demás pues haga una asignación directa cuando podría hacer un concurso. Y nosotros estamos intentando manifestar, ahora también, como notan ustedes, lo estoy haciendo y sin cortarme demasiado en mis reflexiones, pues estamos manifestando un enorme punto de preocupación por lo que supone una protección excesiva, a nuestro juicio, a una empresa que está vinculada al gobierno, y es perfectamente comprensible las dificultades que pueda tener esa empresa, y nos alegramos mucho de que esté llevando a cabo una reconversión más que exigible, porque la gente pues hemos dejado de escribir y ahora ponemos correos, pero pedimos cosas a Amazon o lo que sea y nos lo mandan a casa en paquetes, y es un mercado que está cambiando y que hay que posicionarse en ese mercado, pero hay que posicionarse con la fortaleza, la imaginación de una empresa, no con el favor o el paraguas de un Consejo de Ministros. Subvenciones excesivas, distribución de envío electoral sin licitación, pues muy preocupante. Esto es extraordinariamente preocupante. Pero luego Íñigo concretamente se interesaba por el tema de la fehaciencia y se mete en el mismo paquete, ¿no? Suponer que Correos tiene fehaciencia y los demás no, pues es que esto que se lo hubieran pensado antes de la liberalización del mercado. Es que las cosas se hacen bien o no se hacen. Volvemos otra vez al teatro de Calderón, al teatro clásico, ¿no? Cuando uno lee el libreto, no, yo no me paso el día leyendo libretos de Calderón, porque no. Pero dice, fulanito de tal, dice, hace como que se va, pero se queda. No, miren ustedes, que no podemos estar en ese mundo de la ficción. Las cosas o se hacen o no se hacen. Si se hacen, se explican por qué se hacen. Se puede tener más éxito, menos, tener el respaldo o el repudio social, político, etcétera, pero no se puede, en determinados sectores no se puede actuar así. ¿Qué posición tiene la CNMC respecto del proceso de liberalización del ferrocarril y de las iniciativas defensivas que presuntamente está teniendo o va a tener Renfe? Bueno, pues mire, seguramente todos ustedes sabrán que se va a producir un hecho importante en diciembre del año 2020, y es la liberalización de las actividades de transporte de pasajeros por ferrocarril. El precedente es muy mejorable. La liberalización de mercancías de hace unos años, que ha tenido un éxito mediocre. Que no nos pase otra vez lo mismo. Que no nos pase otra vez lo mismo. A partir de diciembre del 2020 podrá haber operadores alternativos a Renfe, y hay distintos países europeos que se han adelantado, estoy pensando en Italia, y bueno, que han llevado a cabo programas de éxito muy positivos que han beneficiado a los ciudadanos. Bueno, espero que nos fijemos en eso, porque hay en otros países en que le incumben. Inevitablemente pienso en Francia. Bueno, ya saben ustedes, en Francia, por su sistema, Francia quiere estar en todos los mercados, pero no quiere que nadie esté en el suyo. Es una postura conocida, pero poco comprensible. Bueno, pues que no nos pasen este tipo de cosas en el futuro en España, ¿no? Hay un par de proyectos que ya están muy adelantados. Parecen proyectos de éxito, parecen proyectos que tienen pulso financiero,
No los podemos hacer fracasar porque el incumbent empiece con presiones políticas o empresariales. Claro, lo que tampoco se puede es pasar a suponer que el que tenga trenes que me los preste para operar. No, vamos a ver, si usted quiere arriesgarse, pues tendrá que arriesgarse y tomar sus propias decisiones, ¿no? No descansar en que, bueno, yo lo cojo el tren y si me va bien, bien, y si no me va bien se lo devuelvo. Y no, esto no puede ser tampoco. Esto no es un modelo empresarial de progreso, no es un modelo empresarial del siglo XXI, ¿verdad? Parece que se exige más rigor en la puesta en marcha y tal. Claro, un tren no se improvisa, un tren hay que encargarlo, se tarda un tiempo, cuesta un dinero para hacer los trayectos rentables, que es donde yo supongo que se van a querer situar los nuevos operadores. Pues estoy pensando en Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Andalucía en general, Málaga, etcétera, ramificaciones, también en su momento el País Vasco, bueno, lo que fuere, ¿no? Hay una línea que ya está muy adelantada, que va de La Coruña a Oporto, que hay una compañía alemana, hay una compañía española que está impulsando Madrid-Montpellier, supongo que le llaman Madrid-Montpellier para no llamarle Madrid-Zaragoza-Barcelona. Bueno, todas estas cosas están ahí a la vuelta de la esquina. Diciembre de 2020 está... Y ahí tenemos otra vez un ejemplo de que tendremos que dar una respuesta efectiva desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la competencia. No vaya a ser que se produzca un cierre de mercado por parte del incumbent, que estaremos vigilando, o no vaya a ser que los nuevos entrantes se comprometan y dejen colgado luego a los sistemas. Pero los trenes tienen una dificultad adicional, y es que para mantenerlos hay que llevarlos a unos talleres y entre la estación y los talleres hay que llevarlos por una vía, no se pueden llevar por otro lado, y esas vías no están, y esos talleres no están, y esos trenes no están, y diciembre del 2020 está ahí a la vuelta de la esquina. Así que espero y deseo que el proceso de desmonopolización en España de Renfe sea un éxito, pero hay que hacer cosas, hay que hacer muchas, y algunas las tienen que hacer los nuevos entrantes y otras las tiene que hacer el incumbent. Entre las que tiene que hacer el incumbent es no estorbar, y entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es procurar también, hasta ahí podríamos llegar, favorecer al incumbent. Lamento y pido disculpas por las preguntas que ya no puedo leer. Voy a terminar con esta. En septiembre finaliza su mandato como presidente de la CNMC. ¿Está preparado para un periodo interino o, por el contrario, cree usted que sea el gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril, habrá prisa por sustituirle por otra persona de mayor confianza para ellos? ¿Eso significa, José Luis, que yo no soy de confianza para nadie? ¿O como o después de oírme están todos ustedes de acuerdo en que la sustitución mía va a ser muy fácil? Porque pues miren, efectivamente, yo termino mi mandato el 9 del 9 de 2019, lo cual ya tiene en sí mismo una cifra mágica incorporada, ¿no? Pero al que redactó la norma se le ocurrió poner que allí había que seguir, no yo, todos los que estamos allí, hasta que nombraran a las personas nuevas que ocuparan nuestro lugar. Bueno, yo espero que es lo que hagan, ¿no? Yo he cumplido mi parte del compromiso, espero que ahora los que tengan que cumplir el suyo lo hagan. Esto es lo normal en las instituciones, es normal en los países democráticos. Ya comprendo que el nombramiento de los consejeros de la CNMC tiene que pasar por el Parlamento, y eso supone un acuerdo entre los partidos políticos que espero y deseo que su decisión la hagan gravitar sobre la independencia y sobre el conocimiento. Y a partir de ahí estoy seguro que en España habrá muchos candidatos y excelentes que por fin llegarán a la CNMC y harán infinitamente mejor al presidente que está en este momento ocupando el puesto, y que llegó aquí con una enorme ilusión y que va a seguir empujando con la misma ilusión, bueno, no sé hasta cuándo, pero hasta que sea menester. Estos desayunos de la Tribuna Euskadi
se realizan gracias al mecenazgo de la Fundación Bancaria BBK, cuyo presidente está hoy con nosotros, y es su director general, don Gorka Martínez, el que va a despedir el acto. Muy bien. Bueno, pues agradecer a Alba Urresola la presentación de nuestro ponente de hoy, José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, no ha decepcionado en sus expectativas. Ha empezado explicándonos que el objeto de su ponencia era que se entendiera mejor la labor que hace el organismo que preside y para qué sirve. Yo creo que lo ha logrado. Ha sido una pena no poder seguir conversando con él porque se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero. Pero bueno, el tiempo es así, es lo que tenemos, o sea que no me queda más que volver a agradecerle su presencia con nosotros aquí en Bilbao y su intervención, y a todos ustedes que nos acompañen una vez más en estos desayunos. Eskerrik asko del bien.